Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice calcular el valor de la incógnita que satisface la ecuación y me dan esta ecuación logarítmica que tenemos acá. A ver, para poder resolver una ecuación logarítmica, lo que tenemos que hacer es todas las funciones logarítmicas, todas las funciones logarítmicas que tengamos las tenemos que escribir en una sola función logarítmica. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos utilizar la definición del logaritmo y poder encontrar el valor de la incógnita. ¿Cómo vamos a convertir todas estas funciones logarítmicas en una sola función logarítmica? Mediante el uso de las propiedades de los logaritmos. Pero antes de empezar a aplicar propiedades a lo vil imbécil, tenemos que observar y verificar que todas y cada una de las bases de nuestras funciones logarítmicas sean exactamente la misma. Todas deben de tener la misma base. ¿Por qué? Porque las propiedades de los logaritmos actúan sobre logaritmos con mismas bases. En caso de que nosotros tengamos una función logarítmica con una base diferente, pero todas las demás tengan la misma base, pues vamos a ver qué procede, ¿no? Pero primero tenemos que observar eso. A ver, si nosotros observamos la ecuación logarítmica que me están dando en el problema, podemos observar lo siguiente: base 2, base 2, base 2 y base x. Todas estas funciones logarítmicas del lado izquierdo de la igualdad poseen exactamente la misma base, así que nosotros podemos reducir sin ningún problema mediante el uso de las propiedades de los logaritmos todas estas funciones en una sola función. ¿Y entonces qué pedo con esta? Bueno, al paso vamos a ir viendo qué tenemos que hacer con esta parte de la igualdad. Pero primero vamos a recordar qué funciones logarítmicas, o más bien qué propiedades de los logaritmos tenemos que aplicar sobre esas funciones logarítmicas. La primera propiedad que voy a aplicar es la siguiente, la que me dice el logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de y va a ser igual al logaritmo de base a de x sobre y. A ver, ¿qué me está diciendo esta propiedad? Me dice que cuando yo tengo el logaritmo de base a de x menos el logaritmo de base a de otro argumento, el resultado es el logaritmo de esa misma base en común, pero con el argumento de la función logarítmica positiva entre el argumento de la función logarítmica negativa. ¿Sí lo podemos observar o no lo podemos observar? Yo lo observo claramente. Entonces estoy pasando de dos funciones logarítmicas a una sola función logarítmica. Pero una vez más repito, esta propiedad únicamente es aplicable cuando la base es exactamente igual para las dos funciones. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar esa propiedad aquí y acá. De tal forma que entonces tendríamos lo siguiente: logaritmo de base 2 de el argumento de la función logarítmica positiva entre el argumento de la función logarítmica negativa. ¿Sí lo vemos? Está perfecto, estoy aplicando esa propiedad. Menos el logaritmo de base 2 de la raíz cúbica de x. Y esto va a ser igual al logaritmo de base x de la raíz quinta de x elevado a la 7. Perfecto, a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para seguir reduciendo esta expresión que tenemos acá? Lo que podemos hacer ahora es aplicar una ley de los radicales. ¿Qué ley de los radicales? La ley de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Y voy a aplicar esta propiedad de los radicales, o esta ley de los radicales, sobre absolutamente todas las expresiones que contengan esa forma. Es decir, acá, acá y acá. ¿Para qué? Para simplificar pasos. Entonces vamos a tener lo siguiente: el logaritmo de base 2 de x elevado a la 1 medio, que va a estar dividiendo a x cúbica, menos el logaritmo de base 2 de x elevado a la 1 tercio, igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7 quintos. Ahí está, perfecto. Lo único que hice fue aplicar esta propiedad en todas las partes donde podía ser aplicada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí aplicar una ley de los exponentes. ¿Qué ley de los exponentes? La que me dice lo siguiente: a a la m entre a a la n es igual a la m entre n. Cuando yo tengo una base elevada a un exponente y está dividiendo a esa misma base elevada a otro exponente, el resultado es la base que tienen en común con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces tendríamos lo siguiente: el logaritmo de base 2 de x a la 1 medio menos 3, menos el logaritmo de base 2 de x a la 1 tercio, igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7 quintos. Perfecto. Vamos a hacer esta reducción de suma de fracciones. Tendríamos entonces 1 medio menos 3, que va a ser igual a factor común denominador, es 2. 2 entre 2 es 1, por 1 sería 1, menos 2 entre 1 son 2, por 3 serían 6, esto va a ser igual a menos 5 medios. Ahí está, perfecto. Entonces tendríamos lo siguiente: el logaritmo de base 2 de x a la menos 5 medios, menos el logaritmo de base 2 de x a la 1 tercio, igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7 quintos.
Después, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar otra vez la misma propiedad de los logaritmos que ya habíamos aplicado anteriormente, pero en estas dos funciones logarítmicas. Exactamente la misma propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos una función logarítmica positiva menos una función logarítmica. Entonces vamos a aplicarla. Tendríamos lo siguiente: logaritmo de base 2 de x a la menos 5 medios, que va a estar dividiendo a x a la 1/3. Y esto va a estar igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7/5. ¿Sí lo podemos observar o no lo podemos observar? Tenemos exactamente la misma propiedad que aplicamos anteriormente. Ahí está, perfecto. ¿Qué sigue ahora? Volver a aplicar esta propiedad de los exponentes en esta parte. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a borrar esto que ya no lo vamos a necesitar. Tendríamos lo siguiente: el logaritmo de base 2 de x a la menos 5 medios menos 1/3. Recuerden que es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. El menos sale de la propiedad y el 1/3 pues es el exponente de nuestro denominador. Que esto va a estar igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7/5. Vamos a reducir esta fracción. ¿Cómo? Pues de manera independiente, diciendo que menos 5 medios menos 1/3, ¿cuánto va a ser igual? Factor común denominador, 2 por 3 son 6, 6 entre 2 son 3, por menos 5 serían menos 15, menos 6 entre 3 son 2, por 1 serían 2. Esto va a ser igual a menos 17 sextos. Ahí está. Entonces tendríamos el logaritmo de base 2 de x a la menos 17 sextos igualado con el logaritmo de base x de x elevado a la 7/5. Ahí está, miren nada más, qué sabrosura, qué deliciosura, qué suculencia. Pero todavía me falta, o sea, todavía yo no puedo llegar al resultado de x así como está escrita nuestra expresión. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, miren, lo primero que voy a hacer es agarrar únicamente esta parte de la igualdad, solamente esta parte de la igualdad, la voy a agarrar y voy a aplicar definición de logaritmo. Recordemos cuál es la definición de logaritmo. Nosotros tenemos el logaritmo de base a de x igual a y, y esto es equivalente en su función exponencial como a la y igualado con x. La base eleva al resultado y eso se iguala al argumento de la función logarítmica. Entonces voy a aplicar esa definición únicamente en esta parte de la igualdad, solo en esta parte de la igualdad. Y tendríamos entonces el logaritmo de base x de x elevado a la 7/5 igualado con ¿qué? No sabemos exactamente a cuánto va a estar igualado, porque justamente es el valor que queremos encontrar, pero vamos a igualarlo con una variable cualquiera. Esta variable yo le voy a nombrar la variable z, pero puede ser la letra que ustedes quieran. Es más, si quieren poner ahí un pito está bien, no pasa nada. Vamos a despejar entonces mediante el uso de la definición del logaritmo. Tendríamos entonces la base que eleva al resultado, que es x elevado a la z, y esto va a estar igualado con el argumento, que sería x elevado a la 7/5. Ahora, si nosotros podemos observar esto, tenemos una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial que recordemos que su definición me dice lo siguiente: si a la m es igual a la n, entonces podemos decir que m es igual a n. Como tenemos exactamente la misma base, yo puedo decir sin ningún problema que z va a ser igual a 7/5. Estoy igualando nuestros exponentes, en este caso m es z y n es 7/5, de tal forma que yo ya sé que toda esta expresión vale 7/5 toda. Entonces vamos, puto borrador, vamos a borrar todo esto y vamos a escribirlo únicamente como 7/5. Tendríamos entonces el logaritmo de base 2 de x elevado a la menos 17 sextos, que va a estar igualado con únicamente 7/5. ¿Si lo vemos o no lo vemos? Yo sí lo veo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, ahora sí, ya para poder sacar el valor de x directamente, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la definición de la función logarítmica sobre toda esta igualdad que tenemos acá, sobre todo esto, ya, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente: la base eleva al resultado y eso es igual al argumento de la función logarítmica. A ver, la base, que es 2, eleva al resultado y eso es igual a el argumento de la función logarítmica, que es menos 17 sobre 6. Ahora, como podemos observar, ya tenemos una ecuación de primer grado con una sola incógnita, donde evidentemente nuestra incógnita es el valor de x. Así que lo que tengo que hacer ahora es despejar el valor de x, es decir, dejarlo completamente solito. X tiene que estar solita. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si yo elevo absolutamente toda la igualdad a menos 6 sobre 17, vamos a ver qué pasa.
Si yo multiplico los exponentes, tendríamos lo siguiente: 2 elevado a la 7 quintos, que va a elevar a la menos 6 sobre 17, y esto va a ser igual a x a la menos 17 sextos, que va a elevarse a la menos 6 sobre 17. Recuerden que si altero un lado de la igualdad, tengo que alterar el otro lado de igualdad con exactamente la misma cantidad y operación. Entonces vamos a tener lo siguiente: esto me va a quedar mediante una propiedad de los exponentes, que es la que me dice que a a la m elevado a la n es igual a la m por n. Me va a quedar lo siguiente, que sería 2 que va a ser elevado por 7 quintos, que a su vez va a multiplicar a menos 6 sobre 17, menos 6 sobre 17, y esto va a estar igualado con x elevado a la menos 17 sextos, que va a multiplicar a menos 6 sobre 17. Ahí está, perfecto. Vamos a reducir nuestros exponentes. Tendríamos 2 elevado a la más por menos es menos. 6 por 7 son 42, que va a estar dividiendo a 7 por 17, serían 7 por 10 son 50, 7 por 5 son 35, serían 85. Y esto va a estar igualado con x a la menos por menos es más. 17 por 6 son 17 por 6 indicados. Entre 6 por 17 serían 6 por 17 indicados. Entonces tendríamos 2 a la menos 42 sobre 85, que va a estar igualado con x a la 17 con 17 se cancelan, 6 con 6 se cancelan. Entonces únicamente tendríamos x a la 1. Por lo tanto, nuestra x ya está solita, ya está despejada. Por lo tanto, podríamos decir sin ningún problema y sin ninguna dificultad que esto ya sería el resultado de este problema. Sin embargo, recuerden que yo siempre se los he dicho, no está bien visto dejar exponentes negativos y muchísimo menos dejar exponentes fraccionarios. Así que vamos a tener que convertir esto exponente positivo y después convertirlo a su forma radical. ¿Cómo vamos a hacer esto exponente positivo? Mediante la propiedad que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m, así que vamos a pasarlo. Tendríamos entonces 1 entre 2 elevado a la 42 sobre 85 igualado con x. Y una vez más, les digo, no está bien indicado dejarlo como exponente fraccionario. Recuerden que no es una obligación, una norma ni una regla, pero está mal visto. Entonces vamos a pasarlo a su forma radical, que me quedaría como 1 entre la raíz de 85 sobre, la raíz de 85 de 2 a la 42, y esto va a ser igual a x. Ahí está. Esto entonces ya sería nuestro resultado de este problema: 1 entre la raíz de 85 de 2 a la 42 igualado con x. Ya este es el resultado de este problema, ¿eh? Sin ningún problema ya podemos tener esa respuesta indicada. Sin embargo, déjenme decirles una cosa muy importante, y es que así como está escrito, no está indicada en las respuestas de la guía, ¿eh? La verdad es que no, la verdad es que todavía hacen algo muy importante que también es relativamente necesario. Digo relativamente necesario porque de igual forma como el exponente negativo, como el exponente fraccionario, esto no es una ley, no es una norma, no es una obligación, pero generalmente no se dejan indicadas raíces en el denominador. Generalmente lo que se hace es racionalizarlo. Por lo tanto, voy a reescribir esa expresión que sería x igual a 1 entre la raíz cuadrada de 85 de 2 elevado a la 42, y voy a racionalizarlo. Recordemos que para racionalizarlo nosotros tenemos que desaparecer la raíz cuadrada del denominador. ¿Cómo? Multiplicando tanto numerador como denominador por una cantidad tal que al momento de reducirse, pues evidentemente se desaparezca la raíz cuadrada del denominador y únicamente tengamos ahora la raíz en el numerador. Pero en este caso es muy importante mencionar que no es una raíz cuadrada, no es raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, si tuviéramos por ejemplo 1 entre la raíz de 2 y racionalizamos, multiplicamos tanto numerador como denominador por la raíz cuadrada del denominador. Tendríamos entonces la raíz de 2 entre la raíz de 2 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz de 2 que va a estar dividiendo a 2 porque se cancelan. Pero en este caso no tenemos una raíz cuadrada. Tenemos una raíz a la 85, una raíz de índice 85. Entonces tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por una cantidad tal que al multiplicarse se desaparezca la raíz del denominador. Ajá. ¿Qué cantidad sería? Es muy fácil. Serían la raíz cuadrada de 85 de 2 a la 43, que va a estar dividiendo a la raíz cuadrada de 85 de 2 a la 43. ¿Por qué dijiste 2 a la 43? ¿Por qué? O sea, no entiendo.
Es que lo que pasa que tengo que multiplicar tanto numerador como denominador por una cantidad tal que la raíz se elimine por completo. ¿Y cómo se puede eliminar la raíz cuadrada por completo? A ver, si yo tengo la raíz quinta de 2 y quiero no tener esta raíz quinta, pues el 2 tiene que estar elevado a la 5. Esto sería 2 nada más. Si yo también tengo la raíz séptima, pues de alguna base, pues sería 2 a la 7, se cancelan, únicamente tendríamos 2. Si yo tengo a una base de índice n de una base a elevado a la m, no se puede cancelar. Sin embargo, si es una a elevado a la n, esto se puede cancelar porque es el mismo índice de la raíz, por lo tanto únicamente tendría el valor de a. ¿Y por qué yo estoy multiplicando por raíz de 85 de 2 a la 43? Porque al momento de sumar 43 más 42 me da 85 y de esta forma la raíz se puede cancelar. Vamos a observarlo. Esto va a ser igual a numerador por numerador, denominador por denominador. Tendríamos entonces la raíz de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a esto, que sería la raíz de 85 de 2 a la 42, por la raíz de 85 de 2 a la 43. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a su forma exponencial para que puedan observar claramente cómo se va a deshacer. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a 2 a la 42 sobre 85 que va a multiplicar a 2 a la 43 sobre 85 y esto va a ser igual a la raíz cuadrada, a la raíz de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a 2 y aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes, la propiedad que me dice que a la m por a la n es igual a la m más n. Entonces sumamos exponentes, tendríamos últimamente como 42 sobre 85 más 43 sobre 85 y esto va a ser igual a la raíz de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a 2 a la 42 más 43. Es una suma de fracciones con mismo denominador, serían 42 más 43 y entonces únicamente tendríamos lo siguiente, la raíz de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a 2 a la 42 más 43 son 85 que va a estar dividiendo a 85 y esto va a ser igual a la raíz de 85 de 2 a la 43 que va a estar dividiendo a 85 con 85 se cancelan, por lo tanto nada más tendríamos un 2 y entonces esto ya sería el resultado de este problema. Y bueno, se resuelve siempre que me dice expresar los grados y me dan estos grados que tenemos acá en radianes. A ver, nótese que lo único que me están pidiendo es convertir de grados a radianes. Evidentemente, para poder convertir de grados a radianes tenemos que recordar cuál es el factor de conversión o cuál es la equivalencia de grados a radianes. Recordemos que un grado equivale a pi entre 180 grados, ¿sí o no? Un grado es igual a pi entre 180 grados. Entonces, cada vez que nosotros queramos convertir de grados a radianes, tengo que multiplicar por pi entre 180 grados. Así que vamos a empezar a convertir. Tendríamos entonces, primero 30 grados que quiero convertir en radianes. Tenemos que multiplicar entonces 30 grados por pi entre 180 grados. Muy importante mencionar que no es necesario ni obligatorio escribir la cantidad de grados cada vez que avancemos en un paso, porque ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pero bueno, vamos a seguir. Tendríamos numerador por numerador, denominador por denominador, entonces me quedaría como 30 pi que va a estar dividiendo a 180. Esto va a ser igual a un 0 con un 0 se cancelan y únicamente tendríamos 3 pi que va a estar dividiendo a 18. Como esto es una fracción se puede reducir, así que decimos que tendríamos 3 pi que va a dividir a 6 por 3 y esto va a ser igual a un 3 con un 3 se cancelan y únicamente tendríamos pi sextos. Vamos a convertir ahora 60 grados. Tendríamos 60 grados que queremos convertir a radianes, multiplicamos por pi entre 180 grados. Esto va a ser igual a numerador por denominador, denominador por denominador. Tendríamos entonces 60 pi que va a estar dividiendo a 180. Esto va a ser igual a 0 con 0 se cancelan y únicamente tendríamos 6 pi entre 18. Y esto va a ser igual a 6 pi que va a estar dividiendo a 6 por 3. Y esto va a ser igual a pi tercios únicamente. Ahí está, perfecto.
Después vamos a convertir 45 grados. 45 grados a radianes me quedaría como, a ver, vamos a ver, 45 por pi serían 45 pi, que va a estar dividiendo a 180. Evidentemente aquí no hay ceros que cancelar, pero sí se puede reducir la fracción. ¿Cómo? Escribiendo 45 pi, que va a estar dividiendo a 4 por 45, porque 4 por 45 son 180. Esto va a ser igual entonces a 45 con 45 se cancelan y únicamente tenemos pi cuartos. Y por último vamos a convertir los 90 grados. Tendríamos entonces 90 grados que queremos convertir a radianes. Me quedaría entonces como numerador por denominador del numerador por denominador serían 90 pi, que va a estar dividiendo a 180. Entonces esto va a ser igual a un 0 con un 0 se cancelan y únicamente tendríamos 9 pi, que va a estar dividiendo a 18. Y esto va a ser igual a 9 pi, que va a estar dividiendo a 9 por 2. Y esto va a ser igual a con este se cancelan y únicamente tendríamos pi medios. Por lo tanto, la respuesta de este problema, de estos grados convertidos a radianes, me quedaría como pi sextos, pi tercios, pi cuartos, pi medios. Y este entonces sería el resultado de este problema.